muchas estrategias de comunicación que a veces no las agotamos y que son recursos muy valiosos, y vamos a ver muestra de ellos en diferentes memorias. Es importante también que sepan que aquí no están todos los resultados de la investigación, hay una selección parcial de alguno de ellos. Para esto también están ocurriendo pues, procesos académicos en paralelo, pero lo que esperamos que vean a lo largo de esta línea que comienza desde este momento es un trayecto para primero contextualizarnos y luego llevarnos a un ejercicio más interactivo hasta unas pequeñas conclusiones parciales de la investigación. Bueno, en esta primera parte lo que encontramos es, como decía Cata, como toda la presentación de la investigación. Pero acá hay un punto muy importante y es que toda la exposición va a estar articulada a la luz de 4 ejes temáticos. Esos 4 ejes temáticos son las conexiones culturales, la historia, el desarrollo socioeconómico y el desarrollo urbano, porque entendimos a lo largo del proceso de investigación que estos 4 elementos son los que efectivamente nos permiten tener no solamente una base de entender el territorio, sino que a partir de ellos se pueden estructurar las acciones en estos procesos de transformación. Entonces, siempre abordando una dimensión histórica que es clave para entender los procesos de concreción y transformación de la ciudad, las conexiones culturales que se empiezan a entretejer dentro de ese proceso, todo el desarrollo socioeconómico que implica el consolidar un distrito creativo y cultural, pues por supuesto esto va en función de poder potenciar la economía y el desarrollo del centro de la ciudad, y el desarrollo urbano que incluye todo lo que tiene que ver con cómo se espacializa ese proceso de transformación, es decir, se establece una relación directa con edificaciones de espacios públicos y en general pues, como todo lo material dentro de la ciudad. Entonces, a partir de esos 4 ejes vamos a ver el desarrollo de toda la exposición para que eso siempre lo tengan pues como presente. Entonces, acá después encontramos una línea de tiempo. Yo no voy a entrar pues como en gran detalle de cada uno de los puntos, pero para que ustedes se ubiquen un poco, la línea de tiempo tiene los 4 ejes a partir de los cuales estructuramos toda la investigación. Desde el punto de vista histórico, lo que vamos a encontrar son unos hechos de referencia que estaban sucediendo en Colombia o en el mundo en el momento en el que está pasando lo que les estamos contando en Bucaramanga desde los otros 3 ejes, que son las conexiones culturales, el desarrollo urbano y el desarrollo socioeconómico. La línea de tiempo tiene 4 grandes momentos. El primero, que es la fundación y el asentamiento inicial de la ciudad, que como seguramente todos ustedes lo saben, pues parte de un pueblo de indios, de todo este proceso de evangelización y todo ese proceso pues, de conquista y colonia que tuvimos en el país. Y asociado a todo eso, pues empezamos ya ahí, desde ese momento, a tener algunas conclusiones en pro de la configuración o concreción del distrito creativo y cultural, y es cómo empieza a ser el comercio un actor principal y fundamental del centro de Bucaramanga desde ese mismo momento. Entonces se concreta el mercado municipal en la plaza principal, como también empezamos a relacionarnos con la idea de espacios públicos que datan desde ese momento y que eso sigue presente pues, dentro de la ciudad. Después está un segundo momento que denominamos de expansión y consolidación, que es un momento pues como en el que Bucaramanga empieza a cobrar un papel importante en toda la representatividad regional, y allí empiezan a aparecer unas edificaciones mucho más simbólicas. Este momento es clave porque es justo acá cuando Bucaramanga se convierte en la capital de Santander en el siglo XIX, y ahí sucede algo singular de esta ciudad, y es que por los dirigentes que habían, por las personas que estaban pues, alrededor de la administración de la ciudad, hay un impulso por crear espacios para el esparcimiento de la comunidad. Es ahí que empiezan a aparecer muchos parques, muchos espacios públicos, y lo que empieza a darle también una identidad urbana a la ciudad, que es de lo que hoy podemos disfrutar los visitantes y pues, ustedes como habitantes de la ciudad. Después hay un tercer momento, que es el crecimiento comercial y cultural, que ya lo encontramos a este lado de la línea de tiempo, y aquí se concretan muchas de las acciones, sobre todo de impulso económico, pues ya fruto del proceso de independencia de Colombia y de la concreción de las actividades industriales y comerciales, empiezan a aparecer otro tipo de edificaciones. Es aquí cuando aparece toda la identidad también de la arquitectura moderna en el centro, sobre todo en los bordes de este sector en el que nos encontramos, todas las edificaciones que corresponden a las funciones administrativas de las principales industrias que estaban asentadas en el territorio. Y la última parte, que pues, está casi dividida en 2, que es la degradación y la recuperación contemporánea del centro. Esa degradación, como lo decía ahorita el director, corresponde casi a todos los centros históricos de Latinoamérica en un proceso de transformación y crecimiento que hizo que migráramos mucho a las periferias de la ciudad.
y que nos alejáramos de los centros. No obstante, el centro de Bucaramanga conservó mucho de su importancia comercial, siguen teniendo todas las actividades de la administración pública, muchas universidades, mucha función cultural, y eso de una u otra manera también ha protegido que ciertas actividades sigan permanentes en el centro y que sea un hecho clave para seguir potencializando su función de los distritos creativos y culturales. Y en la recuperación contemporánea, pues hablamos de todo este proceso de transformación que ha tenido el centro histórico, de toda la inversión que ha habido en términos de espacio público y de programación cultural. Eso va a ser importante y lo vamos a hablar también para las oportunidades hoy, y es que no solo se trata de unas actividades o unos hechos físicos, sino como la programación cultural debe estar siempre presente para efectivamente soportar esos procesos de transformación. Y aquí, pues en este momento, pues, que es el siglo XXI, vamos a tener como una ampliación de un rango entre el 2018 y el 2024, que es como un zoom a esta línea de tiempo, en el que vemos cómo se consolida la idea de los distritos culturales. La idea de los distritos culturales nace pues, en Colombia o se concreta en Colombia en el 2018 con la aparición de la Ley de Economía Naranja. Allí esta definición de estas áreas de interés cultural se denominaron ADNs o áreas de desarrollo naranja, pero entre el 2018 y el 2024 esto ha evolucionado a lo que tenemos hoy, que es la definición de lo que se ha llamado territorios culturales, creativos y de los saberes. Es como el nombre que se da hoy en términos normativos y es lo que se define como estos sectores, pero como lo vamos a ver más adelante, esta es como nuestro respaldo normativo en el país, pero la idea de los distritos creativos y culturales es una idea de transformación urbana a nivel pues, mundial. Entonces, acá ustedes lo podrán ver un poquito más en detalle, hay algunas fotografías y algunas fechas claves para que ustedes también reconozcan algunas de las edificaciones que están presentes hoy en la ciudad. Bueno, en este póster que está acá quisimos poner en evidencia una de las etapas que surgieron de la investigación, que tuvo que ver con un ejercicio inclusive apoyado por estudiantes del semillero de comunicación social, donde se realizaron cerca de 193 encuestas y entrevistas diversas en el año anterior en toda la zona que está incluida dentro del perímetro. Y a pesar de que la información es muy copiosa, quisimos separar y tener en evidencia acá aquellos componentes que tienen que ver con el espacio público, ¿cierto? ¿Qué opina la sociedad a partir de los rangos de edad? Establecemos pues, como esos rangos estadísticamente en relación a la valoración al acceso al espacio público, el estado de conservación de la zona, valoración de las zonas peatonales, de los espacios verdes y de la condición de los parques. Lo que revelaron las encuestas, que también hay que hacer una coincidencia temporal con el proceso que estaba de transformación del área, es que hay una alta valoración por los parques, es el elemento del espacio público más valorado, que puede parecer una obviedad, pero lo importante de estos ejercicios es validar y contrastarlo con datos, ¿cierto? Dentro de los rangos etarios, los jóvenes entre los 27 y los, un poquito menos jóvenes, de los 27 y los 37 años de edad media, digamos que son las posiciones un poco más críticas alrededor del estado de conservación. Seguramente son los usuarios más frecuentes y eso entonces termina generando como una especie de tensión en los resultados hacia una valoración de tipo medio, ¿cierto? Digamos que ahí no hay una posición muy negativa sobre los aspectos físicos, pero tampoco es del todo positiva. Lo que sí es evidente también es que los parques, como les comentaba, fue el asunto mejor valorado, ¿cierto? Por lo cual, lo que demuestran estos gráficos que queremos llamar la atención es que los parques por sí solos tampoco hacen nada, ¿cierto? El espacio público es un sistema, el ordenamiento colombiano lo define como un sistema inclusive de modelo de educación y de definición territorial, y por lo tanto, pensando de manera sistémica, todos estos asuntos tendrían que estar en una condición estética adecuada, de confort, valorada positivamente. Sabemos también de la escasez en muchas ocasiones de recursos, de limitaciones de las administraciones públicas, pero no podemos perder de vista, como Ana mencionaba ahora, que cualquier iniciativa de este tipo turístico, creativo, requiere de una base física para que eso suceda, ¿cierto? Es un ejercicio complementario. Y lo que queríamos poner como en contraposición a este discurso de lo que dice la sociedad es lo que dice la norma. Digamos que hay una serie de documentos profusos sobre la delimitación del distrito, sobre lo que inclusive el POT vigente que tiene Bucaramanga define, y quisimos extraer unas pequeñas cápsulas de unos conceptos que nos parecen que
fundamentales como para llevar a la casa, sobre, por ejemplo, definir qué es un bien de interés cultural, que si preguntáramos acá, es posible que algunos salgamos escuchados, ¿cierto? No sepamos bien responder. De lo que tratamos de hacer es vincular esa definición, que es muy importante tenerla clara, como por ejemplo, que se hace relación a manzanas, conjuntos urbanísticos, inmuebles individuales, elementos del espacio público, aunque no todos inclusive sean necesariamente declarados patrimonio, ¿cierto? O sea, lo patrimonial no solamente amerita una declaratoria, sino que hay asuntos que están en el intangible que el hecho de ser percibidos y valorados lo hacen ya parte de la condición del patrimonio cultural. Entonces, esta serie de textos los quisimos vincular a ese valor que la gente le dio a los elementos físicos, pero como comentaban estas cuatro dimensiones, también están relacionadas prácticamente con estos términos, también para poner en evidencia que no hay un solo asunto de estos que no tenga que ver con la historia y con otras dimensiones más, ¿cierto? Hay muchos de esos aspectos, la economía no funciona de manera independiente si no hay una vocación de uso del suelo que soporte, si no hay una capacidad de movilidad de los públicos, si los procesos de conexiones culturales no están en relación con esas actividades que allí se desarrollan. Entonces eso es lo que queríamos mostrar un poco en esta. Bueno, acá ya nos concentramos específicamente en la definición de los distritos creativos y culturales. Esta es una definición más concreta de lo que son estos territorios culturales, creativos y de los saberes, como lo nombra nuestra ley nacional, antes denominadas áreas de desarrollo normal, son las estrategias de gestión urbana, cultural, social, comunitaria, entre otros aspectos. Aquí hay unos asuntos claves que resaltar, y es que cuando se define un distrito creativo y cultural, se busca que exista en ellos, primero, una riqueza cultural e histórica, siempre está relacionado con un asunto muy amarrado al patrimonio. Acá es clave que sepamos que ese patrimonio no solamente es material, sino que también se basa secundariamente en aspectos relacionados con el patrimonio material. El segundo es que debe tener de base un ecosistema creativo. Cuando hablamos de ecosistema creativo es la presencia de actividades culturales, de artistas, de estudiantes, todo este tema porque tiene que ver con cómo sobrevive lo creativo dentro de una ciudad, que tenga un potencial económico importante. Esto también deviene de dónde está ubicado, si está relacionado con calles importantes, si tiene un espacio público que lo soporta, entre otros aspectos. La infraestructura y la conectividad que tienen que ver con lo mismo. Y finalmente, una intención de gestión pública y participación ciudadana, es decir, que haya una referenciación ciudadana con ese territorio. Eso siempre es clave porque va a haber un compromiso de la sociedad importante en estos procesos de transformación, pero también que haya una voluntad pública o una manifestación de ello en los procesos de transformación. Entonces, acá tenemos unos ejemplos, tenemos 5 ejemplos de los distritos creativos como más exitosos del mundo, que hoy conocemos pues, como desde la teoría urbana y desde los procesos de transformación. El distrito de los museos en Viena, South Bank de Londres, que es este donde está el Instagram, lo que nosotros llamamos Rueda de Chicago, que lo hemos visto todos en fotos de Londres también. El Centro de Espectáculos de Montreal en Canadá, Wynwood, que es en Miami, que seguro también lo han visto muchos, que es todo este distrito asociado a los grafitis y el arte callejero en Miami, y Soho, Nueva York, que está muy relacionado con el desarrollo de moda local y el desarrollo de los artistas pues, como locales. ¿Por qué traemos estos ejemplos? Estos ejemplos son claves primero para que entendamos la potencialidad que tiene el transformar a través de los distritos creativos, pero también porque cada uno de ellos tiene una identidad particular o una forma distinta dentro de ese proceso de transformación. Y es muy difícil entender de dónde a dónde van los distritos creativos. Haciendo como un paralelo con lo que es, por ejemplo, un plan parcial en procesos de transformación urbana, está asociado y definido a un área específica. Hay unas unidades de actuación, hay una definición de ese proceso de transformación, mientras que en los distritos creativos y culturales se da un primer momento que detona unos procesos mucho más amplios. El proceso de Wynwood, por ejemplo, empezó en una calle y hoy son alrededor de 14 manzanas, pues como para que nos hagamos una idea de ese proceso. Lo mismo pasa con el Centro de Espectáculos de Montreal, que era una plaza en la que se buscaba que hubieran espectáculos al aire libre y que hoy es todo un eje de espacios públicos de transformación y que está asociado incluso a asuntos como el Circo del Sol, las dinámicas que tiene, procesos de formación de artistas, entre otros. Entonces son unos detonantes que en un principio se circunscriben a unas edificaciones o espacios públicos o pequeños elementos que después estallan de manera literal en términos de proceso de transformación urbana cuando empiezan a vincularse otros actores a ese proceso. Lo que nosotros tenemos hoy en el centro de Bucaramanga es esta delimitación,
esta delimitación no es un problema de impresión, no quedó extraña, no está chueca, No nos equivocamos. no nos equivocamos en esto, sino que esta es la delimitación que hace el primer decreto de la ADN del área de desarrollo naranja del 2019 más o menos. Esa es la primera delimitación que hay. Entonces esto genera bastantes cuestionamientos cuando lo vemos en relación con el centro histórico, que es lo que vemos en morado, y vemos que esto es la delimitación del distrito como está contenida en la norma. Eso genera preguntas, pero también por eso les mostrábamos todo lo demás, un poco para que entendamos que este es un primer momento de potencialidad, que esto va a empezar a relacionarse con otros temas que seguramente están presentes y son vigentes dentro del centro histórico, y por eso es tan importante para nosotros todo lo demás, el proceso de participación y el tratar de entender esto cómo puede irradiar a otras partes del centro histórico para que entendamos cómo a partir de esto también se va a dar con seguridad un asunto más importante en la escala urbana o va a abarcar mucho más el territorio. Pero el colado azul es el parque. Sí, esta es la plaza principal. Bueno, acá también hablamos un poco de los resultados y de todo lo que tiene que ver con la concreción de la plataforma de podcast. Acá están algunos de los actores importantes de este desarrollo de los podcasts. Y este es un esfuerzo pues, que se hizo desde nuestros coinvestigadores de acá de Bucaramanga, bastante importante en el desarrollo de las entrevistas. Se hicieron entrevistas a unos personajes o a unos agentes importantes dentro del centro histórico. Acá vemos algunos de esos ejemplos, no son todos, pero se hizo una recopilación de opiniones, voluntades, iniciativas, percepciones, entre otros, que se concretaron en 3 temporadas que están alojadas en Spotify. Si escanean este QR llegan directamente allí, pero también están dentro de una plataforma que tiene el mismo nombre, plataforma que es un espacio de socialización y un espacio de visibilidad, y de transferencia que tiene la Facultad de Comunicaciones de acá de la UPB, y en el cual pues está alojado todo este contenido. Hasta hoy son 15 capítulos que ustedes pueden acceder a ellos directamente a través de Spotify, en el que podrán ver asuntos que tienen que ver con espacios públicos, la historia de Bucaramanga, la relación con el comercio, problemáticas asociadas al centro, entre otros aspectos. De todo este ejercicio, nosotros concretamos también que hay como unos aspectos claves dentro de la potencialidad que pueden tener los podcasts en la transformación urbana, que son estos puntos. Lo primero es que como una plataforma muy novedosa, pues los podcasts sabemos que han tenido un auge muy importante después de la pandemia, pues nos garantizan que hay un empoderamiento ciudadano, porque la gente va a escuchar, va a entender y va a procesar un poco más todo este proceso de transformación. Fomentan el diálogo comunitario, pues porque se abren unas estrategias de participación y de concreción de esas nuevas voces. Garantiza un proceso de transparencia, y esto es muy importante porque es extraño pensarlo de esa manera, pero en este caso la plataforma de podcast puede actuar como un ejercicio de veeduría ciudadana, porque los ciudadanos están allí, atienden lo que está pasando, lo entienden desde otro punto de vista y pueden incluso participar en él. Entonces cumple un proceso también como dentro de la transparencia de los procesos de transformación urbana, que es clave. Incluye voces diversas, como les decíamos, acá están unos agentes de transformación un poco más visibles en términos de, no sé, el director de FENALCO, está la directora de la Omnisciencia, entre otros personajes pues un poco más reconocibles, pero también en los podcasts vamos a escuchar personajes del centro, personajes tradicionales del día a día, y eso nos permite pues incluir diversas voces. Y que haya un ejercicio de participación democrática que no solamente sea de manera directa, no solo los participantes del podcast directamente, sino también de todos los que van a empezar a enterarse de todo lo que empieza a suceder. Al final les dejamos otros tres podcasts pues, que no tienen que ver no los producimos dentro de la investigación, pero que están generando transformaciones urbanas en otras latitudes y en otros contextos, también por si esto fuera de su interés y les interesara revisarlo. Bueno, y antes de que pasemos a conclusiones, esta es la parte más interactiva, que lo que esperamos es que su visita esté vinculada a este ejercicio, porque como ya lo hemos mencionado, aquí no finaliza, sino que inclusive este ejercicio que ya les vamos a explicar en qué consiste, esperamos que para nosotros, después de un registro y de sistematización, podamos inclusive, por ejemplo, hacer reflexiones
como en las condiciones en que está este límite, ¿cierto? Si ese límite se tiene que estirar, se tiene que contraer, si se tiene que replicar, etc. Entonces lo que van a encontrar acá es, pues hay unas orientaciones sobre unas preguntas, otra vez están sobre las mismas 4 dimensiones que les comenzamos al comienzo, sobre historia, conexiones culturales, desarrollo urbano y socioeconómico, cada una tiene un color, y colocamos unas fotografías que pueden hacer alusión, no de manera explícita, pero sí vinculante a estos temas que hay acá. También aparecen unas preguntas orientadoras, porque lo que queremos es que después de hacer este recorrido, recordar tal vez algunos asuntos que están por allá guardados en la memoria y en este proceso es, por ejemplo, que ustedes respondan a cuáles creen que son los lugares más representativos para la historia de la ciudad en este centro. Entonces lo que esperamos, y que sería muy valioso contar con su colaboración, ¿no?, es que retiren después una de estas lanitas, como cualquiera de estas que está acá, y acá tenemos una pequeña maqueta, está en escala 1 en 1000, eso quiere decir que todo lo que, imagínense en su cabeza, lo que mide aquí 1 centímetro, mide 1000 veces más grande, ¿cierto? Entonces, este es el centro histórico, está este límite del que estamos hablando, pero hay otro contexto superior, y lo que nos gustaría es que al retirar cada una de esas cintas, si está vinculada a una conexión cultural con esa pregunta, hay unos referentes, si ustedes digan, yo para responder esa pregunta creo que se tendría que considerar lo que ocurre, por ejemplo, en la escuela, si me puedo olvidar, Camacho Carrera, que por ejemplo tuvo que ver con el desarrollo socioeconómico, entonces cogemos esa cintica y la pegamos acá. Para eso también tienen estos fósiles para ayudarse pues de colocarla aquí en la maqueta. La maqueta es para que la miren, la pueden tocar, la muerden. Es un ejercicio pues como interesante, sobre todo para que hagamos una asociación entre actividades y espacios. Entonces les pediríamos el favor que nos ayuden con ese ejercicio en breve. Ahí hay un punto clave y es que si ustedes ven la maqueta tiene marcados algunos sitios. Los sitios son para que ustedes se ubiquen en el espacio, pero también lo que esperamos es que ustedes nos cuenten cosas de sus propios recuerdos, de algo que nosotros llamamos vínculos afectivos con el territorio. Eso siempre lo construimos. Y esto se basa como en un proceso de configuración de la identidad personal en relación de la identidad colectiva, y es como, bueno, tenemos el centro, y a mí me están diciendo conexiones culturales. Eso tiene que ver con donde yo identifico mayor actividad cultural. Y a mí no se me olvida que cuando yo era chiquita me llevaron a una obra de teatro que hicieron en una casa que yo no recuerdo el nombre, pero que quedaba entre las calles de la Marqués. Entonces ahí eso nos permite también empezar a entender como esos puntos que tiene cada uno en su memoria para conciliar dentro de esta. Sí, el tema de la memoria colectiva es muy relevante. Y esta última, pues que es un ejercicio antes de las conclusiones, está basada en un proceso de configuración de rutas, y estos ejercicios de configuración de rutas son muy interesantes porque son de base un ejercicio de valoración urbana. Es decir, cuando ustedes, porque seguramente a todos les ha pasado, a nuestros compañeros les pasó desde antier, viene alguien de otra ciudad, es alguien de otro país y los visita y llega acá y la primera pregunta es ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Y les ha tocado seguramente, bueno, llevarlos a comer obleas, llevarlos a comer hamburguesa con no sé qué, ¿cierto? Eso le ha pasado seguramente a cada uno. Entonces lo que esperamos es que ustedes en este sector, que está un poco más ampliado del centro, aquí hay algunas imágenes y nombres para que se ubiquen mejor, ustedes puedan plantearse desde las diferentes dimensiones que les dimos unos lugares claves. Entonces, si ustedes funcionaran como unos embajadores de este distrito cultural, ¿cuáles serían esos sitios donde ustedes plantearían un recorrido estratégico para que alguien lo conozca? Entonces, la idea es que ustedes cojan estos puntos, los pongan en esos sitios de interés y creen una ruta que pueden marcar con estos marcadores que están acá. Van a haber muchas rutas que se van a entrecruzar, la idea es que aparezcan todas para que empecemos también a leer esas posibilidades, pero este es un ejercicio pues como de participación individual y que les doy un poco como cuál podría ser la forma de potenciar este tema. Y bueno, y ya para finalizar, para que puedan hacer tranquilamente el recorrido y llegar a estas actividades, aquí hay unas conclusiones parciales fundamentalmente de lo que está ocurriendo en esta sala con la exposición, la presentación de este tipo de conclusiones adicionales, y es esta insistencia sobre la que hemos venido hablando en este rato, sobre la relevancia que tienen los procesos de percepción en cualquier transformación que pueda ocurrir, como un tema fundamental, sin el cual, digamos que cualquier iniciativa quedaría un poco coja, porque ese asunto es esencial. Tiene que ver además con superar esas
patrimonio, del espacio público, de creer que es un plano muerto, pero si alguien seguramente recorre la ciudad en la mañana o en la noche se dará cuenta de la vitalidad que tiene recorrer y producir el espacio. Por lo tanto, es muy importante que lleguemos a los cambios, como a las transformaciones de la mente alrededor de la percepción y de la cualificación que encontramos. También es muy importante, como conclusión, llamar la atención sobre lo importante que es acompañar estos procesos de estrategias eficientes para comunicar. ¿Cierto? Con los profesores hablábamos en muchas ocasiones y Giovanni lo recalcaba el día de ayer sobre ese asunto de comunicar, ¿cierto? O sea, en esa transmisión del mensaje, en la eficiencia del mensaje, tal vez reside el éxito de una iniciativa como esta. Entonces es necesario divulgar, es necesario que la gente comprenda el mensaje, porque no solamente es enterarme, sino hacerlo propio para cambiar comportamientos y actitudes en relación a la producción del espacio como lo entendemos. Y lo último es que, si bien hay unos instrumentos que como ya existen, hay que entenderlos un poco más o menos en la línea de lo que Ana ya mencionó, y es que es el primer paso. No significa que la declaratoria esté mal, no significa que el POT haya limitado algunos aspectos en torno al urbano y al ordenamiento, sino que más bien lo podemos tomar como una oportunidad para que procesos creativos que sean complementarios y a través de iniciativas como de comunicación y difusión, pues digamos que logren lo que de verdad queremos, es construir una visión de ciudad y una visión mucho más ambiciosa del centro histórico, que es un derecho, lo público es un derecho para todos, ¿cierto? Y por último, alrededor de la percepción ciudadana es muy importante como también desmitificar la idea de que el patrimonio, por ejemplo, son solamente edificios y plazas, ¿cierto? O sea, que hay un asunto fundamental y es el reconocer el valor del patrimonio inmaterial. La gestión del patrimonio tiene amplio impacto en cualquiera de estas dos manifestaciones, pero lo que sí es cierto es que una perspectiva integral de iniciativas como estas, mientras mejor involucre a esas dos condiciones del patrimonio, pues será mucho más eficiente y transformador. Y en la parte final hay un recurso gráfico que sintetiza un poco como desde la perspectiva de la política pública los objetivos y los fines a los que deberíamos estar todos encaminados en iniciativas como esta o cualquier otra para que mejoren las condiciones pues como de delimitación del área. Entonces nada, bienvenidos, esperamos porfa que le den una pasadita a todas las memorias de manera rápida y detallen en los asuntos que les interesen y pues pasar a esta parte que es un poquito más interactiva que esperamos que la disfruten. Gracias.